primer punto les voy a presentar lo que son fuentes externas, préstamos a plazos. Hay muchos tipos de préstamos, ya sea para negocio, placer o para uso personal, sabiendo de que los tipos de préstamo que se encuentran disponibles son muy importantes, ya que estas ayudan a la toma de decisiones financieras dentro de una empresa. La forma en la que el préstamo a plazo trabaja por las definiciones de la mayoría de los bancos es bastante sencillo. El préstamo se otorga y se da una fecha determinada para pagar. Antes de esa fecha es posible que únicamente se esté pagando intereses generados, ya que la fecha del término del préstamo debe pagarse la totalidad del préstamo. El vencimiento de dicho plazo del préstamo suele ser de entre 3 o 5 años, que es el plazo más común. Que le hace un préstamo a largo plazo, aunque es un poco más peligroso. Los préstamos a largo plazo sí tienen un lugar en el panorama financiero que puede ser muy valioso. Esto es muy importante para saber si es posible cubrir o no se podrá cubrir el préstamo obtenido. Préstamos estándares. Estas previsiones especifican cierto criterio de riesgo, pagos de impuestos, mantenimientos generales de operaciones de la empresa prestaria. Tales medidas no representan un obstáculo de la empresa financiera sólida. A continuación se enumeran las previsiones de préstamos estándares más comunes. Como número 1, se le exige al prestatario mantener registros contables satisfactorios de acuerdo con los principios de contabilidad general aceptados. 2. Se le pide al prestatario proporcionar estados financieros autorizados de manera periódica, los cuales son utilizados por el prestamista, a final de vigilar a la empresa y para hacer cumplir ciertas restricciones del convenio. Como número 3, se le exige al prestatario pagar impuestos y otras obligaciones en el periodo establecido. Como número 4 y última, se le requiere al prestatario mantener toda la planta en buenas condiciones de trabajo, de tal manera que pueda comportarse como una empresa en marcha. Previsiones de préstamos restrictivos. Negociación de las restricciones. Las cláusulas restrictivas de protección utilizadas con más frecuencias en un acuerdo del préstamo. Desde el punto de vista del prestamista, la repercusión global de estas cláusulas deben ser protegidas. La situación financiera del prestatario y su capacidad de pago del préstamo. Aunque el prestamista desempeña la parte fundamental en el establecimiento de las restricciones, las limitaciones que establezcan las cláusulas restrictivas de potencial están sujetas a la negociación entre el prestatario y el prestamista. El resultado final depende del poder relativo de negociación de cada una de las partes involucradas. Esto quiere decir que todas las decisiones tomadas deben ser en acuerdo mutuo en ambas partes para que nadie se vea afectado. Bonos y sus características. Los bonos son certificados que emiten para obtener recursos. Estos indican que las empresas piden préstamo a ciertas cantidades de dinero y se comprometen a pagar en unas fechas futuras con una suma establecida de intereses previamente anticipadas y en un periodo determinado. El valor nominal es la referencia para el pago de interés, además del monto que el emisor, en este caso la empresa, se compromete a pagar al momento en el que la obligación llegue a su vencimiento. El vencimiento de la obligación es de 3 años o más, aunque muchas de las obligaciones que se cotizan en el mercado tienen vencimiento entre los 5 y 7 años. Técnicamente hablando, las obligaciones se le conocen como un bono a plazo precisamente por su vencimiento preestablecido. Los intereses. La mayoría de las obligaciones tienen un cupón en donde el tiempo
determina el cupón y se refiere a los pagos periódicos de intereses que el emisor hace al invertir. La tasa de intereses se establece como una tasa fija más sobre una tasa que tiene como referencia al indicador de mercado como la tasa del CETES o la tasa de intereses interbancarias del equilibrio. Las características generales de los bonos es cuando la empresa realiza una emisión de bonos, debe tener en cuenta los siguientes aspectos, que son las características de conversión, que esta permite que el acreedor convierta los bonos en ciertos números de acciones comunes. El acreedor convierta su bono solamente si el precio del mercado de las acciones sobrepasa el precio de conversión. La operación de compra. La operación de compra se incluye en casi todas las emisiones de bono. Esta da al emisor la oportunidad de amortizar los bonos a un precio establecido de su vencimiento. En ocasiones el precio de amortización varía con el transcurso del tiempo, disminuye en distintas épocas definidas del préstamo. Los cupones de compra. Los cupones de compra forman una parte de los bonos como garantía adicional para hacer más atractivo para compradores de perspectivas de un cupón de compra. Es un certificado que se da a su término de derecho y con números de acciones comunes a un precio estipulado. Tipos. Existen varios tipos de bono. A continuación les daremos los más importantes. Como número 1 tenemos bonos temporales. Se registran al costo. Usualmente se venden antes de su vencimiento. No tienen interacción de conversarlos hasta un vencimiento. El precio de venta será determinado por el precio del corriente. Como número 2 tenemos bonos permanentes. Se registra el costo o precio de compras en un valor del mercado determinado por los riesgos y la tasa de interés establecido comparada con la tasa de intereses que prevalece en el mercado. Como número 3, bonos de rendimiento. Estos bonos se devuelven antes de su vencimiento. 4. Bonos de tesorería. Obligaciones emitidas en moneda nacional por el tesorero público, extendida al portador y libre de negociación con el fin de financiar operaciones de gobierno. Como número 5, bonos de arrendamiento financiero. Son aquellos emitidos por el banco o empresa especializada con la única finalidad de financiar las operaciones propias de arrendamiento financiero. Como número 6 tenemos los bonos subordinados. Son obligaciones emitidas por empresas bancarias y financieras que pueden ser incorporadas para el cómputo de su patrimonio de efectivo. Normalmente es al 50%. Adicionalmente a su vida útil no debe ser inferior a 5 años, debe tener emitidas por ofertas públicas, no puede ser pagada antes de su vencimiento ni proceder a su rescate por sorteo. Como número 7 tenemos los bonos corporativos. Son aquellos que son emitidos por empresas para capturar fondos que les permita financiar sus operaciones y proyectos. Estos son emitidos a un valor nominal que en la mayoría de los casos es pagado al tener la fecha de vencimiento determinada. Asimismo, el monto de bono debe ser un interés que puede ser pagado integralmente al vencimiento o cuotas periódicas. Opciones de devolución de pago. La empresa se puede encontrar que es más rentable reembolsar una serie de bonos. Tal situación se dará cuando la tasa de interés ha bajado mucho en consideración a cómo fueron emitidos y si se puede amortizar sustituyéndola por otras emisiones de pasivo a largo plazo, es decir, que la empresa pueda decidir entre la devolución o el pago de bonos.
Es importante conocer los siguientes aspectos. Número 1. Prima de pago es la cantidad en la que el precio del pago supera el valor nominal del bono. El emisor paga dicha prima al propietario del bono a fin de recuperar los bonos en circulación. Como número 2 tenemos descuentos y prima de bonos. Cuando un bono se vende con prima o con descuento, a la empresa se le pide que amortice el descuento o prima durante la vigencia del bono. El descuento amortizado se considera como un gasto deducible de impuestos, en tanto que la prima amortizada del descuento o la prima deducible o agrega el ingreso antes del impuesto a la fecha. Como número 3 tenemos el costo de emisión y flotación. Son los costos en el que se incurre en un proceso de emisión y colocación del bono. Por consiguiente, entre la amortización anual es un gasto deducible de impuestos. Si un bono se retira antes de su vencimiento, cualquier parte no amortiza el costo de su deducción al momento. Ahora bien, para determinar si el beneficio no retira la vieja emisión del bono, se consideran como salidas o efectivos los siguientes puntos. El costo después de impuesto de la prima por reembolso anticipado de los bonos en vigencia. Interés superpuesto después de impuesto, es decir, que por el plazo corto se están cancelando dos intereses, el nuevo emisor y los emisores viejos. Después de muchos autores definen como un periodo de eslape. Los impuestos ahorrados por la amortización de los sotos de antiguas emisiones, así como de un descuento que se otorga cuando fue colocado los bonos de circulación. Precios de mercado, comercialización y venta. Las principales emisiones de bonos se pueden hacer de dos maneras: por colocación directa o por ofertas públicas. La colocación indirecta consiste en la colocación directa de los bonos implicados a la venta de un emisor de bonos directamente a un comprador o a un grupo de compradores, usualmente grandes instituciones financieras tales como compañías de seguros de vida o fondos de pensión. Las emisiones de bonos de colocación directa no definen en forma significativa de un préstamo a largo plazo y virtualmente no tiene mercado secundario. Las ofertas públicas son los bonos que se venden al público. Los colocan generalmente los bancos inversionistas que están en negocios de vender valores corporativos. El banco de inversionistas recibe el emisor la comprensión por el servicio y sus comisiones es un porcentaje del monto principal estipulado previamente por las partes. Los bonos que se emitan en ofertas públicas se deben registrar con la Comisión de Valores de Bolsas. El precio al cual se ofrecen estos bonos difieren a menudo la tasa de establecimientos o cupones del bono, así otros instrumentos de deudas y riesgos similares que producen en el monto en una tasa de interés más alta que la tasa del cupón del bono. Esto tiene que venderse con descuento, es decir, por debajo de su valor nominal. Por si la tasa está por debajo de la tasa de cupón del bono, esta se vende como prima, o sea, como un valor mayor o nominal. Obligaciones convertibles. Son aquellas obligaciones que permiten al inversor decidir en un momento futuro entre mantener dichas obligaciones o convertirlas en acciones de la sociedad. En el momento de emitir estas obligaciones se fijan el sistema que se usará para determinar la relación de conversión, es decir, el número de acciones
a recibir por cada obligación, así como en su momento el obligacionista podrá optar por acudir a la conversión. La relación de conversión se determina el valor de conversión de la obligación y el valor de las acciones. El valor de la conversión de las obligaciones suele ser el valor nominal y el valor de las acciones se suele fijar el precio medio de las acciones durante un número determinado de días antes de la fecha de conversión, a efectos de hacer la conversión más atractiva para el inversor. A este precio medio se le suele aplicar un descuento del 10 hasta el 20%. Características de las acciones comunes. Una emisión de acciones comunes tiene varias características principales que se presentan a continuación. Como número 1 tenemos valor a la par. La acción común se puede vender con un valor o sin valor a la par. Un valor a la par es un valor relativa inútil que se da a las acciones en forma arbitraria en el acta de emisión. Como número 2 tenemos acciones emitidas y suscritas. Una acta de emisión debe establecer el número de acciones comunes que la empresa está cotizada a emitir. No todas las acciones emitidas están suscritas innecesariamente, como a menudo es difícil reformar el acta de emisiones para autorizaciones de las emisiones de acciones adicionales. Generalmente las empresas tardan para autorizar más acciones de las que planean suscribir. Como número 3 tenemos derecho al voto. Generalmente cada acción da derecho al tener un voto en la elección de directores o en otras elecciones especiales que conviene únicamente a los inversionistas. Como número 4 tenemos dividendo de acciones. Estas se utilizan usualmente para rebajar el precio del mercado de cada acción de la empresa. Como número 5 tenemos dividendos. Es el pago de dividendos corporativos que da a discreción la junta directiva. Los dividendos pueden pagarse en efectivo, acciones o especies. Como número 6 tenemos adquisición de acciones. La adquisición de acciones son aquellas que adquieren por parte de la empresa, se llaman acciones de tesorería. Esto se hace para cambiar su estructura de capital o por aumentar los rendimientos del dueño. El efecto de la adquisición de acciones comunes es parecido al pago de dividendo a los accionistas. Como número 7 tenemos distribución de utilidades y activos. El tenedor de las acciones comunes no tiene garantía de recibir ninguna clase de distribución periódica de utilidades en forma de dividendos, ni tampoco tiene ninguna clase de garantía en caso de liquidación. Y como número 9 y último tenemos los derechos de la suscripción. Las emisiones de acciones comunes dan a los accionistas derechos de comprar que les permiten mantener sus prioridades proporcionales en las corporaciones cuando se hacen nuevas emisiones. Utilidades retenidas. Es esta la base de financiamiento, la fuerza de recurso más importante con la que cuenta una compañía. Las empresas que presentan salud financiera o grandes estructuras de capital sano o sólido son aquellas que generan montos importantes de utilidades con relación al nivel de ventas y conforme a sus aportaciones de capital. Las utilidades generales por la administración se le da a la organización una gran estabilidad financiera y garantizada su larga permanencia en medio de su desenvuelve. En este rubro de utilidades sobresalen dos grandes tipos de utilidades de operaciones y reservas de capital.
Las utilidades de operaciones son aquellas que genera la compañía como resultado de operaciones normales. Estas son la fuente de recurso más importante con la que cuenta una empresa, pues su nivel de generación tiene relación directa con la eficiencia de operación y la calidad de su administración, así como el reflejo de su salud financiera presentada y futura de una organización. Por utilidades de operaciones se debe entender la definición existente entre el valor de venta realmente obtenida de los beneficios o servicios ofrecidos, menos los costos y gastos efectivamente pagados adicionalmente por el importe de precisiones y amortizaciones cargadas o resultados durante el ejercicio. Y la reserva de capital. En cuanto a la reserva de capital, son separaciones contables de utilidades de operaciones que garantizan todos los estudios de la misma dentro del caudal de la empresa. En su origen, las utilidades de operaciones y reservas de capital son la misma, con la que diferencias. La primera puede ser susceptible de retiro por parte de los accionistas por la vía de pago de dividendos, y la segunda permanece con carácter dependiente dentro del capital contable de la empresa, en tanto no se declaran reducciones de capital social por medio de una asamblea general extraordinaria de accionistas. Características. Una característica importante es que los pagos no se amortizan en forma total, es decir, los pagos requeridos en los contratos de arrendamiento no son suficientes para recuperar la totalidad del costo. Entre otras, encontramos la siguiente. El contrato transfiere en propiedades y bienes arrendamientos al término del arrendamiento. Los pagos de arrendamiento son deducibles de impuesto como gasto de operación. El periodo de arrendamiento debe ser sustancialmente igual que la vida útil remanente del bien arrendado. Puede contener una opción de compra a precio deducido. El valor presente de los pagos mínimos es sustancialmente igual que el valor del mercado del bien arrendamiento. Neto cualquier beneficio fiscal otorgado por las inversiones en libre bien de arrendamiento o valores deshechos que el arrendamiento converse en un beneficio total para los accionistas de una compañía. Como fuente de financiamiento, además de adquisiciones de deuda a largo plazo o la obtención de financiamiento mediante capital propio. El arrendamiento presenta una alternativa valiosa para financiar los proyectos a largo plazo. Las ventajas reales del arrendamiento proporciona como la flexibilidad. Por ejemplo, en algunos equipos como las computadoras tienen una rápida absorción, por lo que en muchas ocasiones a una empresa le puede resultar más conveniente arrendarlas que comprarlas por el desgaste y devaluación que tiene el equipo. Las ventajas aparentes en ocasiones se señalan que son adicionales, sin embargo no son tan claras. Se dice, por ejemplo, que una ventaja de arrendamiento es que la empresa mantiene o incluso incrementa su capacidad de endeudamiento. No obstante, esta serie de ventaja únicamente baja el impuesto de que los acreedores de la empresa no se dieran cuenta que el arrendamiento impone obligaciones financieras a la empresa, tal como lo hace el endeudamiento. Ventajas de arrendamiento. Como número 1 tenemos que no requiere de pago inicial, por lo que permite mantener la caja de la empresa para ser utilizada en el ciclo operativo y productivo. Esto implica que permite financiar el 100% del valor total de los activos adquiridos.
Como número 2 tenemos que las operaciones de arrendamiento no son consideradas operaciones de riesgo comercial, a nivel bancario, ya que se encuentra automáticamente respaldado por un activo. Como número 3, en muchos países el monto total de las cuotas del arrendamiento puede ser registrada como un gasto, por lo que constituye el monto de impuestos a ser cancelados al cierre del ejercicio. Esto ocurre en acciones normales de forma más acelerada que la depreciación por el uso y desgaste durante su vida útil del bien. Y como último número nos dice que permite flexibilizar y agilizar las actualizaciones tecnológicas del equipo, ya que al hacer obsoleto o al verse desgastado por el uso, puede reemplazarse casi inmediatamente por otro equipo adquirido mediante un nuevo arrendamiento. Desventajas del arrendamiento. 1. Los arrendamientos suelen ser más costosos que los créditos bancarios por requerir una autorización más acelerada del capital, lo que incrementa los costos financieros de la empresa. 2. No es posible acelerar la propiedad de activos hasta tanto no termine el contrato de arrendamiento, momento en el que se perfecciona su transición. 3. Se accede a la propiedad del bien a veces al final del contrato, al ejercer la opción de compra. 4. No permite entrar el bien hasta la finalización del contrato. 5. Existencia de cláusulas penales previstas por incumplimiento de obligaciones constructurales. 6. Coste a veces mayor que el de otras formas de financiamiento, en particular cuando se producen descensos en los tipos de intereses. Somos de la Universidad Privada Antenor Orrego, alumnos del sexto ciclo de la Escuela de Contabilidad. En esta oportunidad estamos desarrollando un trabajo acerca del financiamiento a largo plazo de una MIPE. Tenemos con nosotros a la señora Magali Rosales, a quien le vamos a hacer una serie de preguntas acerca de su empresa. Buenas tardes, señora Magali. Buenas tardes, señora. ¿Cuál es el nombre de la empresa exactamente? Mueble Hogar EIRL. ¿Y en qué año se han iniciado sus actividades? En el año 2005, en el mes de septiembre, tuvimos la idea de colocar este negocio, un negocio familiar, y bueno, nos dedicamos justamente a la comercialización de muebles acá en Trujillo. Se dedica a la comercialización de muebles, me dice. Perfecto. ¿Realizó algún financiamiento? Sí. ¿Ha sido un financiamiento a largo plazo o a corto plazo? A largo plazo. ¿Y con qué finalidad realizó este financiamiento? Bueno, nosotros acá ya contamos con la fabricación y comercialización de muebles para el hogar. Hemos tenido la necesidad de querer ampliar en el rubro. Hemos tomado la decisión de adquirir justamente un financiamiento para comprar una maquinaria y poder ampliarnos con la venta de espejos. ¿Eso qué quiere decir? De que hemos adquirido la maquinaria para nosotros mismos fabricar los espejos en los diferentes tipos que hay, ya sean los biselados, los pavonados, etcétera, los que pueden existir en el mercado. Ya. Entonces me indica que este financiamiento lo hizo con el fin de adquirir una maquinaria. ¿De qué manera incidió este financiamiento en las utilidades de la empresa? Hemos aumentado nuestras ventas y por consiguiente han incrementado nuestras utilidades, logrando así posicionarnos en el mercado. Muy bien, señora Magali. Ha sido un gusto conversar con usted hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Gracias, amiga. Hasta luego.